Cinematizando. Cinematizando. En Sonora. Episodio presentado por Laura Paradinas y Esther Martínez. Bueno, hola a todas aquellas personas que nos están escuchando. Ya habéis escuchado en la cabecera el nombre del podcast, pero lo vamos a repetir. Cinematizando. Exactamente. Y ya que es el piloto, pues nos vamos a presentar. Empieza tú. ¿Quién es Laura? Bueno, pues soy Laura Paradinas y soy de Almería, Andalucía, representando. Y vine a Madrid a estudiar comunicación audiovisual. Edito en Sonora para otros 2 podcasts, Con Corazón y Calma y El Circo del Poder, pero estoy solamente de técnico. Y ya adelanté en el especial de Navidad que iba a tener mi propio podcast, y aquí estamos. Me encanta la radio, me encanta el cine, quería combinar un poquito las dos, y por eso estamos aquí. Y hoy estoy haciendo de técnico, además de ser la encargada de hacer la pospo, pero esperamos tener una técnica dentro de poco cuando se acabe todo el lío de las vacaciones y exámenes. Eso sí, yo me voy de Erasmus en febrero, así que por desgracia no nos vais a ver tanto juntas. Me abandona. Pero vamos a apañarlo para que no se note que estamos en 2 países distintos. Entonces, bueno, ahora, ¿quién es Esther? Bueno, yo soy Esther. Estudio comunicación audiovisual aquí en la Carlos III con Laura. Y yo vengo de Madrid y antes estudié artes escénicas en el instituto y en general a mí lo que me gusta es la música. De hecho, pues voy a varios coros y a eso me dedico, aparte de la vida universitaria. Y también me gusta mucho el cine y vengo aquí a hablar de cine con Laura, con un micrófono también, aunque no cante. Se apellida Martínez. Honestamente, yo si no digo mi apellido y la gente se pone a pensar en apellidos españoles, al primero que lleguen es al mío, así que no pasa nada. Bueno. Y bien, ¿cómo surge la idea de crear este podcast, Laura? Pues bueno, como ya he dicho antes, me encantan tanto la radio como el cine. Así que tenía pensado desde antes de entrar a Sonora, básicamente hacer un podcast sobre cine. ¿Qué pasa? Que yo lo iba a hacer en la radio local de Getafe. Pero justo cuando estaba planificando todo, nació la asociación. Y lo que hice fue inscribirme y decir, pues ¿por qué no hacerlo ahí? Darle un enfoque más universitario. Aparte, voy a poder hablar de todas las películas que quiera sin restricciones y con un público maravilloso. Y aparte, así era muchísimo más fácil encontrar a una persona que quisiera presentar conmigo. Aquí estás tú. Y así no estaba sola, pues hablando delante del micrófono en un monólogo que siempre impone. Imagínate yo sola en la radio de Getafe con los técnicos que hay ahí, todo súper formal, y de repente ponerme a hablar de cine. O sea, me iba a morir. Entonces tenía el plan pensado hacía muchísimo tiempo, pero estaba con la tensión en el cuerpo constante porque quería empezar ya el podcast. O sea, desde que empezó todo lo de la ASO, quería empezarlo porque tenía miedo de que alguien abriera un podcast de cine y tenía, pánico. Bueno, de hecho, aclarar que ya está el podcast de Biopic. Lo que hacen es entrevistar a trabajadores del sector audiovisual y pues explorar el papel que tienen en la industria, pero nuestra idea es algo diferente. Y recalcar que esto fue una idea que ya tenía Laura, que me la dijo uno de estos muchos días que estamos juntas comiendo, y a mí me parece perfecto. Así que nada, de la cabeza al estudio. Sí, y por suerte no vamos a pisar el programa de Biopic, obviamente, ya que ellos, como ha dicho Esther, pues analizan el sector, la industria, y nosotras vamos a analizar más el cine como arte, lo que se conoce como Film Studies en nuestros estudios. Entonces, Esther, ¿nos puedes explicar lo que son un poco los Film Studies? Por supuesto. A ver, los Film Studies o estudios fílmicos o cinematográficos, así se lo intentamos traducir, son una disciplina que explora la historia, teoría y crítica fílmica. Eso sí, normalmente se distingue por estudiar lo que es el cine como arte y qué nos ha llevado a lo que es el cine como lo conocemos hoy, las influencias, la estética, los géneros, autores, etc. Efectivamente, y eso es lo que vamos a hacer nosotras. Intentaremos que cuando podamos sea en formato entrevista y traer aquí a gente, y si no, los días que no haya invitados, pues traeremos teorías fílmicas, momentos de la historia del cine que nos encantan. Y bueno, ¿hoy qué vamos a hacer? Vale, pues hoy, como es nuestro episodio piloto, lo que vamos a hacer es cubrir los distintos términos que vamos a estar utilizando con frecuencia cuando hablemos de películas. Y queremos que la gente pues, nos entienda de ahora en adelante, así que vamos a establecer unas bases. Sí, y bueno, ¿por qué no empezamos con el modo primitivo y el modo institucional de representación? Bueno, anda que me lo dejas fácil. Un paso para dar en toda regla. Bueno, voy a explicar uno y tú explicas el otro, a ver que nos apañamos. Pues el modo primitivo de representación, que muchas veces se abrevia como PMR, Primitive Mode of Representation,
Es la técnica que se usaba antiguamente para hacer cine y se caracteriza por tener un montón de planos generales y estáticos que no suelen cambiar con frecuencia y se ve como muy teatral, como caja de teatro, que es como casi pues, bidimensional. Bueno, ¿y qué es un plano general exactamente, Esther? Pues un plano general es cuando ves el cuerpo entero del personaje y también bastante parte del escenario. Es, como dice la propia palabra, general, estás viendo una imagen general. Como iba diciendo, además de esas características visuales, el Primitive Mode of Representation, o modo primitivo de representación, el PMR, tiene como peculiaridad que aún estaba bastante vinculado con el cine de atracciones visuales. Muchas veces se priorizaba más mostrar cosas sorprendentes que construir una narrativa coherente. Y, ejemplo de cine de atracciones, pues hablamos de juegos con luces, proyecciones, y aquí podemos pensar en inventos más o menos entre los años de los 1600, 1700, como por ejemplo la linterna mágica y todas las variedades. Y estamos hablando de una evolución de lo que era antes la cámara oscura, y la diferencia es que estos inventos ya jugaban con láminas o diapositivas y la fuente de luz pasó de depender del sol a ser pues linternas. Y eran atracciones de cosas visuales sorprendentes, a veces incluso demasiado para el público burgués de la época, que podían llegar pues a asustarse ahí en esas habitaciones oscuras en las que sucedía el espectáculo. Y estas atracciones podían parecerles incluso cosa de magia o apariciones, pero todo es una cuestión de la técnica y el uso correcto de la luz. Uno de esos inventos, por ejemplo, se llamaba la fantasmagoria. Y todos estos inventos lo que hacían era mantener esa esencia del teatro de sombras que es predecesor de las artes visuales de la luz y el movimiento mucho antes de lo que pensamos, como por ejemplo teatros chinos antiquísimos, proyecciones con... ¿Manos? Sí, con manos, títeres, y ya por los años 1700 poco a poco se empezaron a expandir estos espectáculos a un público más amplio que no fuera solamente la sociedad burguesa. Y al final siempre mantenían este teatro de sombras que es predecesor de las artes visuales y la luz y el movimiento. Volviendo al PMR y pensando un poco en esos entornos de oscuridad, iluminación y espacios cerrados, cabe pensar que el cine en sus inicios fuera, lógicamente, bastante más parecido a las formas teatrales, con esos planos más fijos y limitados a una concepción bidimensional del espacio, y mostrando pues estas atracciones visuales de las que hemos hablado antes, así sorprendentes para el público. Yo creo personalmente que por eso es tan característica de la época la comedia slapstick. ¿Cómo nos gusta un poco de comedia de slapstick, eh? Bueno, y a grandes rasgos es eso. Ahora te toca a ti explicar, Laura, el modo institucional de representación. Bueno, aquí que voy. Es una forma que empieza en la segunda mitad de los años 10 del siglo XX y terminaría marcando la época clásica del cine en Hollywood. Muchas veces se abrevia como IMR o Institutional Mode of Representation y empieza a aparecer el sistema de continuidad. Hay muchos más cortes, se empieza a usar la técnica del plano contra plano, Que es básicamente cuando hay dos personajes que están teniendo una conversación y se va cambiando el plano conforme hablan. efectivamente. Y además se empiezan a usar los planos medios y los primeros planos. Hay una coherencia, una narrativa, hay una causalidad, es decir, que los actos se guían por causa y efecto. Las historias se empiezan a centrar en un protagonista, en objetivos que tiene, hay una resolución. Y voy a poner un ejemplo que me encanta, que es el de Porter, que hizo un cortometraje en el que los bomberos iban a salvar a una chica de un incendio y en un inicio, en el primer corte que hizo, mostraba un plano general de toda la acción desde fuera, o sea, cómo entraban los bomberos y la sacaban, y después, justamente a continuación, ponía un plano de la escena desde dentro. ¿Qué pasa? Que cuando empezó a aparecer el modo institucional de representación, pues Porter fue pionero e hizo un segundo montaje, que también presentó más tarde, en el que intercalaba esta acción, que es algo que hoy en día nos parece súper normal, pero en esta época fue, vamos, una ida de olla. Entonces, lo que hizo fue poner primero el plano de los bomberos entrando, luego el plano dentro de los bomberos salvando a la chica y luego el plano de los bomberos saliendo por la escalera desde fuera. O sea, la acción dejó de pasar dos veces entera, contada desde dos espacios distintos, como intercalada, sino que eso, empezó a haber continuidad narrativa y es algo que tenemos que apreciar. Yo creo que Porter fue un portento, ¿eh? Bueno, ahora vamos a explicar los planos. Además del plano general que hemos mencionado antes, está el plano entero, que es cuando se ve al protagonista o centro de la acción de pies a cabeza, pero sin mostrar el fondo como en el plano general. Está más encajado. El plano americano, que se usa sobre todo en el western, es para mostrar en el plano, pues el plano a la altura del revólver. El plano medio, que corta por la cintura. El primer plano, que es de la cara o el busto,
Y por último, el plano detalle, que es de cualquier objeto o elemento aislado del cuerpo. Y bueno, estaría genial explicar otras definiciones. Está el encuadre, que es lo que está dentro de la pantalla, lo que se ve como tal. También estaría bien refrescar un poco los movimientos de la cámara. Hay traveling, que es un movimiento físico de la cámara hacia donde sea, siguiendo el objeto. También es el paneo, que en este caso es la cámara sobre su propio eje y puede ser pues horizontal o vertical. A veces cuando es vertical se conoce como tilt. Ahora, para entender el sonido, usaremos bastante los términos diegético, no diegético, extradiegético. Esto puede ser un poco confuso, pero no os preocupéis que Esther lo va a explicar genial. Y esto además es muy fácil de pillar. El sonido diegético es cuando se muestra en el encuadre la fuente de sonido. Por ejemplo, hay una radio, un personaje la enciende y empieza a sonar la música. Eso sería sonido diegético. Extradiegético es cuando el sonido se añade en la postproducción. Los personajes no lo oyen y se conoce como la banda sonora. Pero ojo, aquí el primer matiz de cinematizando, porque nos referimos a la música de una película como banda sonora, así a nivel popular, pero esto es incorrecto, ya que la banda sonora lo es todo, todos los sonidos que añades, los sonidos de ambiente, los diálogos, todo. Claro, en la industria fílmica lo que llamamos banda sonora en la calle, en la cultura popular, se conocería como el score de la película. Sí, music score, que creo que no tenemos palabra en español, pero bueno, aquí la industria es plurilingüe. Sí, se usa la misma palabra. Y también se añaden los sonidos Foley, que son sonidos que se crean en un estudio y luego se añaden. Por ejemplo, el ejemplo del puñetazo. En la vida real tú le pegas un puñetazo a alguien y no va a sonar. Al menos no muy fuerte. En cambio, en las películas hay un sonido característico siempre. Pues hay una figura que es la del artista Foley que se dedica especialmente a ese trabajo y está en los créditos. Si queréis ir al cine y mirarlo, normalmente en las películas siempre aparece, así que echad un ojo. Bueno, y por último tenemos el sonido no diegético, que es aquel que sale de la escena, los personajes lo oyen, pero no se ven en el encuadre. No es tan importante distinguirlo del diegético, solo saber que también está en la escena, pero no en el encuadre. Y hablando del encuadre, está el point of view o punto de vista, que también puede ser un tipo de plano, pero queríamos hacer un inciso, el segundo matiz de cinematizando, porque genera muchísima confusión. Cuando es un plano se llama plano subjetivo, y esto nos da la idea de que tiene una focalización de un personaje que está mirando. Un point of view no es solo cuando te pasa algo. Los memes de internet, la verdad es que en esto han hecho muchísimo daño. Es cuando algo se ve desde una perspectiva propia. POV, Laura está muy guapa. Y también podríamos hablar de los periodos del cine. Sí, ya que antes te has tenido una tangente explicando la evolución del cine desde sus orígenes, aunque breve, estaría bien tratar no lo que va antes del Primitive Mode of Representation, sino después de las primeras obras que incorporaron el Institutional Mode of Representation, y cómo ha evolucionado el cine desde entonces. Bueno, pues está el cine mudo, que surge cuando empieza el cine entre 1895 y esta etapa termina en 1927. A ver, hay debates muy candentes sobre cuál fue la primera película sonora de la historia del cine, pero si buscas en Google y en general todo el mundo te va a decir que es la del cantante de jazz. Sí. Luego está el periodo clásico, que va de los años 30 a los 60 con el sistema de estudios y el Institutional Mode of Representation representando, irónicamente. Esta época está marcada por el Hays Code, amado por nadie, odiado por todos. No se podía mostrar a gente desnuda, ni cierto nivel de violencia. Se lo estableció Hollywood a sí mismo para evitar problemas por la moralidad de las películas en el futuro, y hay directores pues, que estaban muy en contra, como por ejemplo, yo qué sé, Hitchcock, uno de los grandes, que jugó y evadió todo lo que pudo las normas del código. O sea, retocaba los planos para mostrar a gente como él quería, pero sin romper con el Hays Code, y se estaba siempre en una línea muy fina de saltarse el Hays Code. Por ejemplo, en Psicosis, en la escena de la ducha, o sea, eso fue en el Hays, eso fue en el Hays. De hecho, Hitchcock creo que es parte de las bromas de They Still Fucked Even With The Hays Code. Hitchcock es el primer meme. Hitchcock es el primer meme. Luego está la nueva ola, una nouvelle vague en Francia, que empieza en los 50 y se extiende durante los 60. Unos cuantos críticos de cine cogieron y dijeron: pues nosotros lo podemos hacer mejor. ¡Vive la France! Y sin medios económicos ni nada, tiraron para adelante. Es un cine muy autoral. Al mismo tiempo, entre los 50 y los 70 encontramos el cine moderno. Se empieza a experimentar con la narrativa, la puesta en escena, el montaje, y a partir de los años 80 pues ya tenemos el cine contemporáneo, que no cambia mucho esto, pero incorpora lo digital. Es cuando algunos autores empiezan a argumentar que todo es cine de animación, efectos especiales, y que realmente se aplican tantos efectos que no se puede hablar de algo que no se inscriba en este estilo. Sí, pero eso es una paranoia, no vamos a entrar en tanto. Efectivamente.
Donde sí vamos a entrar es en estilos que marcaron el cine, además de los periodos. En los años 20 destaca el expresionismo alemán. La obra más conocida quizá es El gabinete del Dr. Caligari, y usa sombras, virado a color, que es cuando se tiñe la película con efectos narrativos y decorados exagerados. También en los años 20 tenemos a Kuleshov y a Eisenstein, respectivamente mentor y alumno. El montaje se empieza a usar como herramienta tanto narrativa como emocional. Kuleshov creó una teoría que decía que los planos adquirían significados dependiendo de qué otros planos estaban acompañándolos, o en qué momento establece ese corte y por qué. Un hombre puede tener la misma expresión en dos planos, pero no el mismo significado. Si vemos una sopa después de su expresión, pensamos en ello como expresión hambrienta, entendemos que tiene hambre. Si vemos a una mujer, entendemos que tiene deseo o que es un depravado, dependiendo de la época y el contexto. Y el personaje, ¿vale? Sí, el personaje también tiene que ver. Además, Eisenstein fue el teórico más importante del montaje y propuso que podía generar emociones que no están originalmente en los planos individuales. Además, Eisenstein fue el teórico más importante del montaje y propuso que podría generar emociones que no están originalmente en los planos individuales. Por ejemplo, si vemos la matanza de un animal, pues tiene un significado, pero si intercalamos esto con planos de una masacre de unos trabajadores protestando, pues adquiere un significado y una simbología que son evidentes. Y ya por último tenemos el neorrealismo italiano, en los años 40 y con historias de la posguerra, rodado principalmente en exteriores y con un bajo presupuesto. Y luego ya el cine de autor, que son aquellos cineastas que tú percibes cuando ves su película, que imprimen su estilo, como su marca de agua. Muy característicos, por ejemplo, Wes Anderson, Quentin Tarantino o David Lynch, que por cierto falleció ayer, día 16 de enero, estamos grabando, ahí es 17, y pues que en paz descanse David Lynch. Bueno, y ya tenemos que mencionar que no vamos a extendernos en las vanguardias, porque personalmente nos encantan y nos extenderemos hablando de ellas en algún episodio especial, pero quiero destacar que también están entre las corrientes del cine y cuando hablemos de estas vanguardias hablaremos en David Lynch para honrar su obra cuando hablemos del surrealismo, sobre todo. Al final nos hemos adelantado y hemos preparado un episodio para el día 7 de febrero como tributo a David Lynch, por si ese día queréis estar pendientes y pasaros a escucharlo. Y eso es todo, ¿no? Sí, esperamos que no os hayamos metido mucho la chapa en esta primera toma de contacto. Si nos habéis escuchado hasta aquí, quiere decir que os ha gustado. Así que no os perdáis los próximos episodios. Serán más específicos, con un tema central siempre, y porque esto ha sido bastante genérico, pues por ser el piloto. La periodicidad será bimensual. Esto va a salir el día 31, pues el siguiente episodio saldrá el día 14, porque vamos a publicar el segundo y el cuarto viernes de cada mes, así que anotadlo en vuestros calendarios. Y el próximo episodio, como ya habéis escuchado, cae en San Valentín. Así que habrá un especial dedicado a la fecha, obviamente. Y también añadir que estos episodios pues a veces tendremos invitados y expertos. No solo nos escucharéis a nosotras, aunque parece ser que os hemos gustado mucho si estáis llegando hasta aquí. No os olvidéis tampoco de seguirnos en redes sociales para ir viendo todos los adelantos. Nos podéis buscar como cinematizando_podcast en Instagram y en Twitter. Así que ya sabéis, manteneros conectados y no dejéis de matizar. ¿Cómo? Perdón, de cinematizar. Pensaba. Cinematizando. Cinematizando. En Sonora. Episodio presentado por Laura Paradinas y Esther Martínez.